El prólogo de Ori, 6 de julio. Primero, venerable Sioses el Grande. Era egipcio de nacimiento y discípulo de San Antonio. Tras la muerte de su gran maestro, San Sioses habitó en el monte del desierto, llamado el monte de Antonio, en el que Antonio vivía antes la vida ascética. Imponiéndose a sí mismo trabajos difíciles, se humilló tanto que se volvió dócil e inocente como un cordero. Por esto, Dios otorgó a Sioses una abundante gracia para que pudiera sanar a los enfermos, expulsar a los espíritus inmundos y resucitar a los muertos. Sioses vivió una vida de austera mortificación en el desierto durante 60 años, y fue una fuente de sabiduría para todos los monjes y laicos que acudieron a él en busca de consejo. Antes de su muerte su rostro brilló como el sol. Los monjes estaban alrededor de él y se asombraron con esa aparición. Cuando el santo expiró, toda la habitación se cubrió con una maravillosa fragancia. Entró en la paz del Señor en avanzada vejez en el año 429. San Sioses enseñaba a los monjes, abro comillas, cuando una tentación ataca al hombre, éste debe entregarse a la voluntad de Dios y admitir que la tentación pasó por sus pecados. Si algo bueno sucede, hay que hablar de lo que sucedió según la providencia de Dios. Cierro comillas. El monje preguntó a Sioses, ¿cómo voy a agradar a Dios y salvarme? El santo respondió, si quieres agradarle a Dios, sal del mundo, apártate de la tierra, deja lo creado, aproxímate al Creador, únete con Dios en la oración y llora, y encontrarás paz en este siglo y en aquel. El monje preguntó a Sioses, ¿y cómo alcanzar la humildad? El santo respondió, cuando alguien logra admitir que cada hombre es mejor que él, con eso recibe humildad. Amón se quejó ante Sioses, como no pudo memorizar los sabios refranes necesarios que podría repetir ante la gente. El santo le respondió, eso no es necesario recibir la pureza de la mente y hablar de esa pureza poniendo la esperanza en Dios. Segundo, Santo Mártir Marín y Marta, con sus hijos Audifaxo y Habacuc, el sacerdote Valentino, Cirino, Asterio y muchos otros. Todos ellos sufrieron en tiempos del emperador Claudio Flavio, en Roma, en el año 269. Marín y Marta fueron personas ricas en Persia, y vendieron todas sus propiedades en Persia. Vinieron a Roma con sus hijos para venerar las reliquias de los santos apóstoles y otros mártires. Cuando el emperador les preguntó por qué vinieron de tan lejos, dejando sus dioses locales para buscar en Roma la veneración de gente muerta, ellos respondieron, nosotros somos los servidores de Jesucristo, y vinimos a venerar a los santos apóstoles, cuyas almas inmortales viven con Dios, para que ellos sean nuestros oradores delante de Cristo Dios nuestro. Cirino fue echado al río Tíber, y su cuerpo fue sacado por Marín y Marta, y lo enterraron honorablemente. Valentino el sacerdote fue entregado a un duque Asterio, para que él le aconsejara negar a Jesucristo. Pero Valentino curó con la oración a la hija de Asterio, que durante 2 años estuvo ciega, y entonces bautizó a Asterio y todo su hogar. Todos ellos recibieron de varias maneras sufrimientos, y la muerte por Jesucristo el Señor, que los recibió en su reino inmortal, para que se alegren eternamente. Tercero, el encuentro de las reliquias de Santa Juliana la Virgen. Hija del conde de Olshank, Juliana murió alrededor del año 1540, siendo una virgen a los 16 años. Después de 200 años de su muerte, excavadores de las nuevas tumbas junto a una gran iglesia en una labra monacal de Kiev encontraron las reliquias de esta Santa Virgen, completamente enteras e incorruptas, como si estuviera durmiendo en ese momento. Luego de haber encontrado las reliquias sucedieron muchos milagros, y Juliana se apareció muchas veces a algunas personas. Una visión la tuvo el conocido Pedro Mogila. Cuarto, Santa Mártir Lucía. Fue capturada por el emperador bárbaro Aucio en Campanea. La quiso tener como su concubina, pero ella se negó.
El emperador la dejó en paz para que viviera la vida ascética. Ella convirtió al emperador a la fe, porque a través de su oración el emperador ganó la victoria en la guerra. Al final sufrió junto con el emperador por Jesucristo en Roma alrededor del año 300. Reflexión. ¿Cómo sabemos que existe la vida después de la muerte? Sabemos de Jesucristo el Señor, de sus palabras, de su resurrección y de sus muchas apariciones después de la muerte. Filósofos que admiten la vida después de la muerte la admiten según sus pensamientos, y nosotros la admitimos según la experiencia, particularmente de la gente santa, que no supieron ni pudieron proclamar falsedades. Cuando San Cisoes yacía en su cama antes de la muerte, su rostro brilló. Alrededor de él estaban los monjes, sus discípulos. Entonces miró San Cisoes y dijo, He aquí el abad Antonio vino. Calló un instante y dijo otra vez, He aquí los profetas vinieron. En ese momento su rostro brilló aún más y dijo, He aquí los apóstoles vinieron. Entonces dijo, He aquí los ángeles vinieron a tomar mi alma. Al final su rostro brilló como el sol, todos sentían gran temor, y el anciano dijo, He aquí el Señor viene, mirad todos. He aquí él dice, tráeme la copa elegida del desierto. Después de eso el santo entregó su espíritu. ¿Cuántas más visiones similares hubo y con los testigos más confiables? Contemplación. Contemplar la caída milagrosa del maná del cielo como alimento del pueblo en el desierto. Éxodo capítulo 2, versículo 16. Cómo durante 40 años el Señor dio a los israelitas en el desierto maná del cielo, un alimento celestial, dulce como la miel. Cómo ese maná del cielo fue un prototipo del Señor Jesucristo, el pan de vida que desciende del cielo, para alimentar a los hombres espiritualmente hambrientos en el desierto del paganismo. Cómo nada puede satisfacer a mi alma hambrienta excepto el Cristo viviente, el Señor, más dulce que la miel. Homilía sobre el terrible precio. Abro comillas. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cierro comillas. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 19. Hermanos, ¿ha podido comprar alguien alguna vez con la plata y el oro el remedio contra el pecado? Nunca y nadie. ¿Ha podido alguien alguna vez de la plata o del oro forjar las armas contra el diablo? Nunca y nadie. ¿Ha podido, hermanos, alguna vez alguien librarse de la muerte con la plata y el oro? Nunca y nadie. Fue necesario algo mucho más precioso que la plata y el oro para conformar el remedio, para hacer el arma y el rescate. Fue necesario que se aplique a las heridas del pecado la preciosa sangre del Hijo de Dios, para que sean curadas. Fue necesaria la preciosa sangre del Hijo de Dios para ser dirigida contra los malos espíritus, para quemarlos con su fuerza y apartarlos de la gente. Fue necesaria la preciosa sangre del Hijo de Dios para rociar la tumba terrenal, para que la muerte sea apaciguada y para que los muertos revivan. El Cordero de Dios sin mancha y sin defecto fue muerto por nosotros, para poder sacarnos de la triple quijada de la fiera. Triste pero vivificante banquete. Ese precioso banquete que Dios hizo para revelar a la gente la libertad. El pecado, la muerte y el diablo huyeron con toda su fuerza del Cordero de Dios sin mancha y sin defecto. Oh hermanos míos, si no sabéis cuán venenoso es el pecado, cuán malvado es el diablo, y cuán amarga es la muerte, midamos según el tamaño del rescate con que hemos sido rescatados de su cautiverio. La preciosa sangre de Cristo, ese es nuestro rescate del cautiverio. Recordad, hermanos, si según nuestra voluntad, según nuestra imprudencia y malicia, nos entregamos otra vez a aquel terrible triple cautiverio, no hay nadie más en el cielo y en la tierra que pudiera dar el rescate por nosotros, porque el precioso rescate es uno, y él fue dado una vez y para siempre. Oh Señor misericordioso, anímanos para que nos preservemos en la libertad que tú nos has dado.
A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.